Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy lunes 3 de junio de 2019. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Nos retransmite en Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Las 6 de la mañana con 30 minutos. Mañana está de cumpleaños nuestro compañero de trabajo Richard Gámez. Ricardo Gámez Guillén, felicidades por anticipado. Quiero ofrecer disculpas a muchas personas con las cuales he quedado mal. Me he comprometido a hacer algo y no lo cumplo. Francamente no es por mala voluntad, sino simplemente por olvido. Empiezo con los saludos que Claudia Rivas quería que le ofreciéramos y lo hacemos hoy a todas las madres de héroes y mártires de la ciudad de Matagalpa. Ella vive en Molino Norte y nos escucha allá en la ciudad de Matagalpa en cada audición. Xochitl Avilés nos había pedido que le hiciéramos propaganda, publicidad al evento que ayer tenía la compañía de ballet de Nicaragua, Blancanieves, y lo olvidé. Le ofrezco disculpas. Ayer había entiendo que fue un éxito según lo que he leído y me alegra por Xochitl y por toda la compañía de ballet de Nicaragua. Le ofrezco disculpas. Como también a Alcides, Alcides Altamirano, que nos había pedido que avisáramos que había la feria y aniversario del Barrio América 1 de aquí de Managua. No lo hicimos, fue viernes, sábado y domingo. Hubo de todo. Ojalá que haya sido un completo éxito, no supe cómo le fue. Y Miguel Siu tiene un emprendimiento ahí en la ciudad de Masaya y nos ha pedido que le ayudemos. Se llama el New York da Caraguala Coffee, el Café Caraguala, Nueva York, en la Plaza Paseo Masaya, módulo 24. Es un café-restaurante, ¿verdad? Así que a los masayas y a los que en Managua salen desde Managua los fines de semana, pues ahí tienen una buena opción en la ciudad de Masaya, en la Plaza Paseo Masaya, módulo M24. Y para conocer precios y esas cosas pueden escribir en el WhatsApp 89777688. Bueno. Son las 6:32, hay muchas cosas que hablar. Vamos a empezar al revés ahora, vamos a empezar con actualizando la lista de compañeras que han firmado el pronunciamiento de las mujeres históricas del Frente Sandinista en respaldo al Frente Sandinista en ocasión del 40 aniversario, en saludo al Día de las Madres y en homenaje a Amanda Aguilar, la histórica colaboradora de la guerrilla del Frente Sandinista y de Sandino, un enlace vital entre Sandino y el Frente Sandinista. Murió a los 112 años. 112 años. Imagínate que nació en 1890. Impresionante, ¿verdad? Nació, si mal no recuerdo, el 3 de mayo de 1890, Día de la Cruz.
Pues bien, vamos a actualizar la lista que se han incorporado al pronunciamiento. Son Leslie Centeno, Telma Flores Vivas, Miriam Corea, Socorro Sirias, Fati Herrera, Azucena del Socorro Soto Calderón, Yasmín Pérez Siria, Marisela Gutiérrez Ruiz, Sonia Gutiérrez Ruiz, Isabel Cristina Gutiérrez Ruiz, Tania Gutiérrez Cerrato, Claudia Gutiérrez Gutiérrez, Yarel Gutiérrez Gutiérrez, Dora Erlinda Gutiérrez Gutiérrez, Carelia Castillo Gutiérrez, Yadira Martínez Valdés, Karen Danelia Gutiérrez Cerrato, Indira Xiomara Gutiérrez Celedón, Marta Isabel Mairena Vázquez, Carmen Hernández Páramo, Juana Sofía Páramo Ordóñez, María Lucía Hernández Páramo, Argentina Márquez, Gladys Gómez Fernández, un saludo a Gladys, Juanita González, Loida García Obando, Marielos Reyes, Mercedes Berríos, Milene Díaz Valladares, Eleonora del Carmen Rocha López, Clarita, saludo a la Nonoya, Francisca de la Cruz Sevilla, Francis Sevilla, Gladiola del Carmen Ruiz Mendoza, María Auxiliadora Wember Ramírez, María Elena Díaz Medina, y también las hermanas Mesa Rojas, Doris Mesa Rojas, María Asunción Mesa Rojas y Tania Mesa Rojas. Ya más de 150 las que se han adscrito al pronunciamiento de las mujeres históricas del Frente Sandinista. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Ayer murió Raúl Venerio, comandante guerrillero, el primer jefe de la Fuerza Aérea Sandinista, la Fuerza Aérea, hoy la Fuerza Aérea Nacional, que además yo me puse a investigar poco, yo no lo conocí más que un par de veces, lo habré visto, pero no lo conocí, nunca tuve relación política ni amistosa con Raúl Venerio. Recuerdo cosas que uno sabe con el transcurrir del tiempo y me puse a contactar con distintos compañeros y compañeras para que me ofrecieran sus puntos de vista. Entonces, de acuerdo a todo eso, bueno, algunas pinceladas biográficas. Murió a los 74 años, había cumplido recién el 24 de mayo, estaba de cumpleaños. Fue comandante guerrillero, uno de los 37 comandantes guerrilleros. Un cargo honorífico, el segundo en jerarquía que había creado el Frente Sandinista. El primero eran los comandantes de la revolución y luego los comandantes guerrilleros. Pero Venerio se vinculó al Frente Sandinista en los años 60, cuando Casimiro Sotelo vivía en California, y según él contaba, que una vez él estaba trabajando en una gasolinera y pasaba Casimiro Sotelo con otro, en aquel momento compañero, y entonces y le contaron que estaban en el frente y que no sé qué. Entonces dice que tiró la manguera, se montó al carro y a partir de entonces militante del Frente Sandinista. Trabajó muchos años allá, creó la Gaceta Sandinista que divulgaba toda la información de las actividades guerrilleras y la represión somocista ahí en California. Luego ingresó al país clandestino. Hay una cosa que destacar de Venerio. Bueno, termino con estas pinceladas biográficas. Luego ingresó al país de manera clandestina aquí en Nicaragua. Fue el jefe de logística de todo el aparato que permitió la operación Rigoberto López Pérez, el asalto al Palacio Nacional. Él se encargaba de los vehículos, de la alimentación, de toda la logística que implicaba el asalto. Y después fue jefe de la tendencia tercerista en el Estado Mayor del Frente Interno. Como tal, participó en el repliegue a Masaya. Entonces, algunas cosas. Mira, Raúl Venerio viene de una familia de dinero, de los Venerios de Chinandega. Un tío de él fue secuestrado en el 69, en mayo, por ahí, 9 o 10 de mayo del 69, fue secuestrado por Jacinto Vázquez y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua, que era
una organización armada que había fundado el Partido Socialista, que después el Partido Socialista la disolvió, y Jacinto Vaca había estado con el frente y luego volvió al frente. Pero esa acción fue de Jacinto. Buscaban reales y buscaban publicidad, pues lograron las dos cosas. El problema es que Aquileo Venerio, que era tío de Raúl Venerio, pues era un hombre que en ese momento era un opositor a la dictadura, era un conservador, y entonces eso fue cuestionado, no importa, pues. Pero Raúl Venerio viene de esa macolla de los Venerios, de Chinandega, ¿verdad? O sea, él no tenía ninguna motivación socioeconómica familiar para incorporarse al frente, sino era una motivación política, de identificación con el sufrimiento del pueblo de Nicaragua desde el punto de vista social, económico y político. Y por eso se incorpora al frente. Anduvo de hippie incluso en algún momento, ahí en los años 60, ahí en Estados Unidos. Yo creo que esto es importante, no es tu origen de clase lo que define tu posición política. Pasa al revés también, contra gente que es muy pobre y sin embargo es reaccionaria total. Encontrás muchos casos así. O sea, no es necesariamente el origen de clase lo que va a determinar que tengas una posición revolucionaria. Para nada, pues. Depende del grado de conciencia que adquirás. Eso es uno. Lo segundo, Venerio nunca fue de esos que andaban publicitando lo que hacían, ¿verdad? Costaba que diera entrevistas. Esto es importante. O sea, él hacía muchas cosas, tareas encomendadas por la dirección del frente sin que se tuviera que publicitar eso, pues andar con el pito y el tambor diciendo es que estoy haciendo esto, es que estoy haciendo lo otro, ¿no? Hacía sus trabajos, ¿verdad? Desde su militancia, desde su cercanía con Daniel, era muy cercano a Daniel Ortega, a quien conoció Chavalo antes de que se fuera para Estados Unidos. Eran contemporáneos, 74 años los dos. Eso es importante, creo yo, la discreción con la cual él trabajaba. La lealtad, pese a que tenía muchas amistades que desertaron y traicionaron al frente, él jamás lo hizo. Jamás lo hizo. Se mantuvo leal al Frente Sandinista a lo largo de toda su vida política completa. O sea, no militó en ningún otro partido que no fuera el Frente Sandinista. Y se mantuvo leal en las circunstancias más difíciles, como fueron los 90. Bueno, sobre todo entre 92, sí, más o menos 92 hasta el 95, 96, fueron los años más difíciles. Y ahí estuvo. Esto es importante. Creo que también se puede destacar de Raúl Venerio su carisma. O sea, pese a que no era un hombre público, en el sentido, no era un dirigente público del frente, tenía capacidad de aglutinar por su propio carisma, pues, su manera de ser, pues, bromista, dicharachero, tranquilo. Le caía bien a todo el mundo, pues, y era fácil que coordinarse con él, pues eso es muy importante destacarlo. O sea, discreción, lealtad, carisma, tres características esenciales de Raúl Venerio. Y también me decía un compañero su cercanía con la gente, o sea, no era un tipo distante que colocaba barreras con los compañeros, más bien había una empatía rápida entre sus interlocutores y Venerio, pues. Y esto es otro detalle que me parece también importante. Recordemos, Raúl Venerio, fíjate bien, 8 días después que empezó los hechos del año pasado, el 26 de abril, Raúl Venerio es el que hace el llamado en nombre de la militancia histórica del Frente a respaldar al presidente Ortega y a la gestión del Frente Sandinista en el gobierno de Nicaragua. Él encabeza entonces el movimiento que aglutina al sandinismo histórico. Por eso era el coordinador del sandinismo histórico. No fue de gratis, sino que por eso él se lo ganó
A partir de ahí, él fue el primero. Convocó gente, hizo el llamado. Estuvo el 30 de abril en la marcha con el presidente. Y eso que ya Venerio venía enfermo de hacía rato. Y aún así, él sacó fuerzas de flaqueza y se puso al frente. Muy importante eso también. Creo que hay muchas lecciones que deja Venerio y que son importantes rescatarlas, pues. Procreó 7 hijos, más bien 6 hijas y un hijo, en 2 matrimonios. Le queremos ofrecer las condolencias a Raúl, Nora y Carolina del primer matrimonio, e Inti Morena, María Félix, Indira e Irana del segundo matrimonio de Raúl Venerio, pues. Que descanse en paz. Raúl, el comandante guerrillero Raúl Venerio, conocido como Willy y como Oscar López en la época de la clandestinidad. 6:44. Vamos a juntar ahora en la segunda parte temas actuales dándole un contexto internacional, pero antes de eso quiero mencionar algunas cosas que están pasando. Pues empecemos con Honduras, ¿verdad? Lo de Honduras chorrea sangre, la indiferencia del planeta entero con lo que ahí ocurre. Bo. No merece una línea en la prensa mundial porque es Honduras. Solo en este año han habido ya más de 70 muertos por razones políticas, asesinatos selectivos y en represión. Ignorados. Hay más de 1000 prisioneros, más de 1000 solo en esta jornada. Ayer bombardearon con helicópteros las parcelas campesinas de los campesinos del Bajo Aguán, donde hay una disputa ya de muchos años con los terratenientes, con los paramilitares hondureños y con los militares hondureños, que ahí fue donde asesinaron a Berta Cáceres, entre otros muchos luchadores sociales. O sea, ahí en Honduras han asesinado con facilidad en los últimos 5 años más de 300 luchadores sociales sindicales. Nadie dice nada. Silencio. Prisioneros montones, pero ignorados por la OEA, por la ONU, por la Unión Europea, por el gobierno de Estados Unidos, por el sistema interamericano, el sistema centroamericano, el SICA, por todo el mundo. Solitario el pueblo hondureño, dando su batalla. El momento ahorita, la lucha ahorita para evitar la privatización de la salud y la educación, que ya están abandonadas y tiradas al cesto de la basura por el gobierno de Juan Orlando Hernández, el segundo gobierno de él. Pero es que además ahora quiere privatizarla. El narcogobierno de Juan Orlando Hernández. Ayer hubo un acuerdo entre un sector de los dirigentes magisteriales y de los trabajadores de la salud con el gobierno, que inmediatamente fue desconocido por la otra parte de los dirigentes y las bases magisteriales y los trabajadores de la salud, que por el contrario convocaron a una huelga nacional. Esa sí es huelga porque es de trabajadores, no es llamada por los empresarios, y de la cual ya se van a sumar los trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, lejos de disminuir la crisis, parece que se profundiza. Y recordemos que esto empezó con el golpe de Estado que patrocinó Estados Unidos contra el presidente Manuel Zelaya. No se nos olvide. Esto comenzó en el 2009, que fue reconocido. Golpe de Estado reconocido. Y han demostrado que fue un golpe de Estado. Secuestrado el presidente Zelaya, llevado en un avión en pijama y tirado en Costa Rica. Así fue. Pasa que se nos olvidan las cosas. Vos te imaginás que aquí en Nicaragua, como hablábamos el viernes, que aquí en Nicaragua los oficiales superiores del ejército de Nicaragua, encabezados por el general Avilés, hubieran decidido hacerle caso a Estados Unidos y sus subalternos aquí, todos los peleles
les hubiera hecho caso, hubieran dado un golpe de Estado, ahorita sería héroe el general Avilés para los gringos. Los gringos lo tendrían en un altar, hablarían maravillas del ejército de Nicaragua y le habrían dado reales por dar el golpe de Estado para favorecer los intereses de Estados Unidos. Pero como aquí hay dignidad y honor, no hubo tal, entonces campaña de demolición. Al revés en Honduras, dan el golpe de Estado, un ejército profesional, dedicado, garantía y no sé cuánta cosa más, los gringos. Y todo el mundo sabe, en el ambiente político hondureño y aún en el seno del pueblo, que el ejército hondureño es un ejército de narcos, como la policía, una policía de narcos. ¿Verdad? Como ocurre en Guatemala, igual. Ah, no, pero esos son demócratas. Son profesionales. Son ejemplares. ¿Cómo va a terminar lo de Honduras? ¿Quién sabe, hermano? Pero empezó a haber movimiento en el bullpen, como decimos en el béisbol, desde mediados de la semana pasada entre la oligarquía hondureña. Y hay un movimiento como para hacer un recambio en el poder. Presionar a Hernández para que renuncie y que asuma el vicepresidente, que complete el periodo para hasta, creo que son 4 años, ¿no? Sí, creo que hasta el 2022, si mal no recuerdo, terminaría el periodo de Hernández. Comenzó en el 2018, el segundo. Y entonces que terminara el periodo. La otra alternativa que estaban barajando y que había salido por debajo de la mesa era que renunciara todo el mundo y que se convocaran elecciones anticipadas. Como una fórmula. Pero empieza a haber movimiento ahí en Honduras, preocupación entre los empresarios, sobre todo porque ya se filtró desde la semana pasada, como se los contábamos aquí, que la DEA y el gobierno de Estados Unidos ha abierto una investigación contra Hernández desde 2013 la tiene abierta, pero por algo la filtró. Es decir, probablemente lo que va a haber ahí es una operación de gatopartismo, es decir, que cambiar todo para que no cambie nada. O sea, dar la apariencia de cambio, pero no va a cambiar nada. Calmar el ambiente de rabia en el seno del pueblo contra el gobierno y contra el sistema político de Honduras, porque la rabia del pueblo hondureño supera al gobierno mismo. Vos escuchás sus demandas, ves las entrevistas que ofrecen, y en todas partes, en Choluteca, allá en la Unión, perdón, en Morazán, en todos lados. O sea, es que ahí, hasta en gracias a Dios, pues. No hay forma en San Pedro Sula, por supuesto. No hay forma que eso lo calmen simplemente con un recambio. Pero bueno, eso parece que va a ser la apuesta. Recambio político y represión militar. Endurecer la represión, liquidar el liderazgo del movimiento popular lo más rápidamente posible para aplacar la crisis. Esa es una opción. O sea, y la otra que se estaba barajando desde el principio de la semana pasada era que Hernández decretara el estado de sitio, la ley marcial, durante 30 días, que pusiera el orden, entre comillas. ¿Sabes cómo se pone el orden cuando hay este tipo de cosas? Y liquidar el movimiento popular. La verdad es que lleva una maduración ese movimiento de muchos años. Es cierto que la explosión fue a partir de Zelaya, pero recordemos lo que pasó en los años 80 en Honduras con el movimiento cinchonero y la salvaje represión que hubo en Honduras. Asesinaron no sé cuántos hondureños en esa época, pero asesinatos selectivos y masivos, sobre todo en el sector campesino. Eso fue horrible lo que vivió Honduras, otra realidad ocultada por los medios, lo que pasó en Honduras en los años 80. Pues, lo que pasa es que en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, pues había guerra. En Honduras no había una guerra declarada, pero hubo una guerra de baja intensidad, entre comillas, que aplastó el movimiento popular. Entonces, desde entonces viene la resistencia del pueblo hondureño, con altos y bajos,
su momento cumbre con Zelaya. Lo aplastaron y desde entonces hay un movimiento político permanente. Zelaya ha tenido la virtud que no se ha rendido. Lleva 9 años peleándola. Tiene su propio partido ahora, que es el Movimiento Libre. Tiene una representación importante en el Congreso hondureño. Le robaron un montón de diputaciones. Le robaron la presidencia a Ana Raya. Y ahí está Zelaya. Insistente. Y la historia premia esas cosas. Va a ver. La historia lo premia. Solidaridad entonces con el pueblo hondureño. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Espérame, por aquí tenía algo. Ah, sí, aquí está. Mira cómo es. Es que de verdad es impresionante. Vos sabés que en la frontera entre México y Estados Unidos, una larguísima frontera, anchísima, no solo por el Río Bravo, sino más allá, hay distintos puntos ciegos. Entonces, desde hace muchos años, hay organismos generalmente vinculados a las iglesias, pero también organismos de civiles e iniciativas ciudadanas autónomas para ayudar a los migrantes que atraviesan el desierto, atraviesan el río, que llegan a territorio norteamericano y que llegan en la calle, generalmente desnutridos, golpeados, muchas veces abusados. Entonces hay gente que los ayuda, que les da de comer, que les da ropa, que les da sus chambulines para que puedan seguir el camino, que los deja descansar unos días para que recuperen energía y puedan reemprender su marcha. Distintos tipos de cosas. Hay albergues incluso de iglesias, de distintas denominaciones católicas, congregaciones evangélicas también. Entonces miren lo que ocurre. Hay una asociación que se llama No Más Muertes, No More Death. Y un señor que se llama Scott Warren está siendo acusado y puede ser condenado a 20 años de prisión por haberle proporcionado agua, alimentos y una cama a un inmigrante. Lo descubrió, entre comillas, ¿verdad? La Guardia Fronteriza norteamericana, lo echaron preso, pues lo dejaron en libertad bajo fianza, está bajo juicio, ya empezó el juicio, fue el año pasado, y acaba de empezar el juicio. Se llama Scott Warren, vive en una localidad que se llama Ajo, rodeada del desierto de Arizona, en Arizona. Él es profesor de geografía. Lo acusan de encubrimiento y conspiración para el tráfico de personas. Es un chavalo como de 30 años, lo más. Por ayudar a los inmigrantes. Pero no para ayudarlo en el sentido de que traficar con ellos, no. Para salvarles la vida. En el medio del desierto. Entonces, darles agua, darles una cama, darles alimento es delito. ¿A qué extremo llega? ¿Verdad? La vocación imperial de Estados Unidos. Bueno, y lo peor ocurre en toda Europa, ¿verdad? Donde dejan morir a la gente en el mar solo porque son negritos y porque son africanos y los dejan morir. No les importa. Incluso prohíben ayudar que haya lanchas que vayan a ayudarlos. La otra vez, hace como un par de meses, ahí en Italia, había una embarcación que se había salido de Libia. Pidieron ayuda por radio. Nadie movió un dedo. Más de 200 murieron ahogados en el mar Mediterráneo. O sea, hay una vocación inhumana contra todo lo que es inmigrantes de países pobres. Claro, si le llegan científicos, profesionales de alta calificación, bienvenidos, les dan casa, les dan trabajo y todo, pero a la pobretería no. Y pensar de que ellos son los responsables del saqueo a todos nuestros países.
No existe otra razón por la cual la gente quiere emigrar. Han saqueado sus países, los han empobrecido, han colocado élites corruptas en los gobiernos de esos países que aún empobrecen aún más a la población de cada país, y la gente no tiene más opción para salvarse que emigrar. Ah, no, eso es delito. Criminal. A ver lo que está pasando ahí con México, pero eso hablamos al regreso. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 2 minutos. Acuérdense, cuando no hay video de YouTube, ustedes pueden encontrar el audio en la página de la radio. Hubo mucho desconcierto el fin de semana porque no encontraban el video en YouTube. Pues entonces busquen el audio en radiolaprimerísima.com en la sección Sin Fronteras. Ahí está, día por día de cada audición se va subiendo el audio, y si lo hay, un enlace al video de YouTube. Ayer tomó posesión Nayib Bukele, el nuevo presidente de El Salvador, que llega al poder con una gran expectativa de amplios sectores de la población salvadoreña. Hay que decirlo con claridad, que creo que están engañados, pero bueno, van a tener que estrellarse con la realidad. Una realidad que yo creo que se va a asomar muy rápido en El Salvador. Ya de por sí ayer, en el discurso de toma de posesión, Bukele ya insinuaba por dónde viene la cosa, ¿verdad? Van a apretar la faja, van a correr gente probablemente, van a incrementar el impuesto, el IVA, una vieja demanda del Fondo Monetario que resistieron los dos gobiernos del FMLN. Habrá que ver. O sea, la verdad es que Bukele hasta ahora ha sido sumamente, digamos, contradictorio. Por ejemplo, ayer decía, después de reunirse con la delegación de Cuba que acudió a la toma de posesión de Bukele, decía que El Salvador tiene mucho que aprender de Cuba, sobre todo en materia de salud pública. Cualquiera diría, una declaración progresista. Pero que va. Por el otro lado, mano, pro gringo total. Vive Estados Unidos, no sé cuánto. Todo su equipo de gobierno es dirigido a complacer la política norteamericana en todas las esferas. Pero además, Bukele está cometiendo un error de entrada. Se aisló de Centroamérica. Se aisló de Honduras, se aisló de Nicaragua. A él no le tiene por qué importar quién está de gobierno en cada país, en el sentido institucional de la palabra. Otra cosa en el sentido político, pero él tiene, o sea, si está en una región, como vas a romper relaciones en términos prácticos desde un principio. La realidad es más tosuda, así que las voluntades ideológicas en ese sentido, porque la realidad es que somos una región pequeña que nos necesitamos los unos a los otros, que no hay forma de que de manera aislada podamos avanzar en Centroamérica. El comercio entre Nicaragua y El Salvador, por ejemplo, es sumamente fuerte en muchas áreas, agropecuarias, industrial de allá para acá. Hay migración de allá para acá y aquí para allá también. Allá él, ¿verdad? La realidad lo va a hacer estrellarse. Después lo vamos a ver a la vuelta de un año pidiendo cacao. Y vas a ver, tenemos el Golfo Fonseca, que hay un proyecto común desde hace muchos años, desde la época de Arena. Pero él no quiere, pues. Vale, pues. Él quiere ser el juez de Centroamérica. La tiene difícil, sí. Ay, el ridículo. ¿No viste el ridículo? ¿No vieron las fotos ustedes? Qué ridículo, qué horrible, vos. Me sentí con vergüenza ajena. Un montón de viejas encopetadas ahí desfilando como desfile de moda. Exhibiendo, ay, que yo estoy con no sé qué, con una marca tal. Y la mayoría del pueblo salvadoreño en la miseria. Mira las pandillas ¿de dónde crees que salen? Salen porque están bien, porque viven bien. Desfile de modas antier, en la toma de posesión de Bukele. Qué vergüenza. Bueno, pues, son las 7:06. Hace tiempo que yo quería hablar de este tema.
y lo vamos a desarrollar ahora. Pero vamos a vincular con otras realidades. Muchas veces oímos algunos sectores, sobre todo los vinculados a los magnates de este país y también en otros países, los vinculados a los magnates de esas respectivas naciones. Lo escuchamos. Con Estados Unidos no hay que pelearse, no nos conviene, hay que estar en buena. Le oímos eso muchas veces. Si no te peleas con los gringos, si no sos estridente, no pasa nada, entonces ellos te van a aguantar. No es cierto. Vamos a demostrarlo con hechos. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la mayor cantidad de votos en una elección presidencial de México, de la historia de México. Más de 30 millones de votos. Ganador por amplísima mayoría. Ayer, por ejemplo, hubo elecciones para gobernador en 2 estados y elecciones legislativas y de alcaldías en 4 estados más, y en las 2 de gobernadores la ganó López Obrador, Baja California Sur y en Puebla. El Puebla, que es el 4.º estado más poblado de México, ayer lo ganó el candidato López Obrador. Para que tenga idea la fuerza de liderazgo de este hombre en México. Él no se ha querido pelear con los gringos, ni en campaña electoral, ni en estos 6 meses que cumplió el 1 de junio de gobierno. No se ha peleado. Ha sido más bien conciliador, ha aguantado todos los insultos de Trump, las medidas de Trump. ¿Verdad? Pero Trump no entiende, el imperio no entiende. O haces lo que te digo o te quiebro la vida. Esa es la filosofía del imperio. Algunos te lo dicen claramente, como lo hace Trump, de manera chabacana, grosera, y otros te lo dicen con un discurso más elaborado, diplomático, como era Obama. Que Obama ejerció una política exterior sumamente agresiva, pero encubierta con un lenguaje diplomático pacifista y no sé cuánto, pero la cantidad de bombardeos que ordenó Obama, la cantidad de civiles que murieron por bombardeos de Obama, es impresionante. Y equipara a Clinton o a Bush en bombardeos, no en guerra, pero sí en bombardeos. Pero bueno, la cantidad de inmigrantes que deportó Obama es superior a la de Trump. Pero lo hacía todo así, de buena manera, educadito él. De la gran guatusa. Ese es el imperio. Entonces Trump, furioso, porque López Obrador no hace lo que él dice. Y él quiere que López Obrador cierre la frontera mexicana con Guatemala. Desde ahí que cierre la frontera. Que impide el tránsito de los inmigrantes para que no lleguen a Gringolandia. Entonces acusa a México que no está haciendo nada. Y le amenaza con imponerle un gravamen del 5% a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Y se armó la de San Quintín. López Obrador, el mismo viernes que anunció Trump por un Twitter, anunció esa decisión, anunció que iba a tomar esa decisión. El mismo viernes le mandó una carta. Hombre, yo no quiero pelearme con vos, pero si querés pelear, pues la vamos a tener. Más o menos eso es lo que le dice López Obrador, en lenguaje educado. Y para que no nos peleemos, ahí te mando a mi gente para que decirle a la tuya que lo reciba, que se pongan de acuerdo. Trump ordenó que no recibieran a la delegación mexicana. López Obrador no ha hecho nada, pero nada, ninguna estridencia, no ha habido ninguna declaración contraria abiertamente a determinadas líneas norteamericanas. En el caso de Venezuela ha sido equidistante. Yo reconozco al gobierno Maduro porque esas son las elecciones que han habido. Pero yo llamo al diálogo, no sé qué, no sé cuánto. Pero le cayó el mazo. ¿Verdad?
recupero este argumento, o sea, o mejor dicho, recupero esta realidad. Es decir, el imperialismo norteamericano y los imperialismos en general, su vocación natural es la dominación de los países subalternos y no aceptan de ninguna manera ni independencia ni autonomía en la toma de decisiones, ni mucho menos rebeldía. No lo aceptan y subvierten el orden establecido en cualquier país que tenga atisbo de independencia, de autonomía en la toma de decisiones en materia económica, o en materia militar o en materia política exterior. No lo aceptan. Y en cualquiera de esas materias hay algún atisbo de autonomía o de independencia, peor, si hay de rebeldía, y les cae encima lo que sea. Intervención militar, intervención política, agresión financiera, lo que sea. Y a las pruebas nos remitimos. ¿Qué hacía Jacobo Arbenz en Guatemala? En la revolución de los años 50, empezó en 48, la acabaron esa revolución pacífica en el 54. ¿Qué hacía? Nada. Una reforma agraria profunda. Ese fue un gran pecado. Porque hasta ese momento mandaban en Guatemala las bananeras. Y Jacobo Arbenz y antes Castillo Armas, lo que habían impulsado era una reforma agraria profunda. Eso era todo. Eso le costó la vida a miles de guatemaltecos y un golpe de Estado en Guatemala disfrazado de revolución. Y la reinstalación de los intereses de las bananeras en la economía y en la política guatemalteca. Y así podríamos citar muchos ejemplos. ¿Por qué digo todo esto? Hombre, decime vos, en el gobierno de Daniel, desde que regresó al poder en el 2007, 10 de enero de 2007, hasta el 18 de abril de 2018, decime en qué se peleó Daniel Ortega con Estados Unidos. Intereses norteamericanos en Nicaragua, protegidos. Que hay reclamos por gringos caitudos que resultaron, pues, que, ay, mira, me confiscaron, que me paguen. Le pagaron todo. Nunca habían tenido más avance en confiscados gringos caitudos que en los gobiernos de Daniel, nunca. Que las inversiones norteamericanas, toditas, ahí vengan, ahí están, pues, venir, garantía jurídica, lo que querrá, todas, zona franca, inversión en energía, etcétera, pues. Pero con una política exterior soberana, eso sí. Y la política económica no la dicta el Fondo Monetario, la dicto yo. Que el Fondo Monetario me audite, pero yo la dicto. Y yo decido cómo va a ser esa política. No la decide el Fondo Monetario, la decido yo. Terminé de trabajar con el Fondo Monetario, le pagué lo que le debía. Hasta aquí llegamos. Ahora queden ustedes auditando. Así que vengan a ver, mira, a ver cómo te has portado, cómo va tu economía, a ver si, hombre, es cierto, va bien, Tomás, pero te recomiendo esto, recomendaciones del Fondo Monetario, nada más. ¿Verdad? ¿Qué colaboración militar? El ejército de Nicaragua tiene estrechas relaciones con el Comando Sur y con otras entidades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que la Policía Nacional, excelentes relaciones con la DEA y también el ejército con la DEA. Pero no hay subordinación política ni decisiones estratégicas en Nicaragua a la voluntad de Estados Unidos. No hay subordinación. Que mira, que los ricos de Nicaragua, sí, hombre, aquí, mira, estamos en acuerdo. Aquí, me acuerdo que incluso le dijo Daniel ahí en el INCA, este es el CPC de los empresarios, ¿te acordás? En el 2008 fue eso. El CPC de los empresarios, hasta eso, pues. No, 2007, el propio 2007 fue. No había problema, pero no había subordinación. Y los Estados Unidos no aceptan nada que no sea subordinación. No aceptan autonomía de ningún tipo. No importa si te respetan los intereses de sus empresarios aquí, no importa si
y respeta los intereses de sus peleles aquí. No, no importa. Es subordinación total o nada. Lo mismo le pasó a Venezuela. ¿Qué daño le hizo Chávez o Maduro a Estados Unidos a lo largo de todos estos años? ¿Qué daño? Ninguno. Ninguno. Por el contrario, ya me acuerdo cuando la tragedia del Katrina en New Orleans, Chávez mandó ayuda para los damnificados de New Orleans mientras eran abandonados por su propio presidente, Bush II. O a las familias empobrecidas de New York que se morían de frío cada invierno porque no tienen para pagar el gas. Chávez les mandó ayuda, que le dieran el gas. Por ejemplo, ¿no? O el montón de norteamericanos empobrecidos que van a estudiar a Cuba medicina. Pero bueno, esa es Cuba. Pero sin embargo, Estados Unidos la lanza contra Venezuela. ¿Cuál es su aspiración ahí? El dominio de la riqueza petrolera. La reserva más grande del mundo de petróleo está en Venezuela. No le importa que la economía esté en manos del 95%, el 95% de la economía está en manos privadas. Eso no le importa, no le interesa. ¿Son ellos los dueños o no? O nadie más. Y peor, si como parte de la independencia en Venezuela deciden hacer sociedad con los rusos, con los chinos, con los turcos, con los indios, con los surafricanos, peor. Porque esa riqueza es mía en la filosofía norteamericana. Entonces, aquí nos han aplicado la doctrina Monroe, es decir, América para ellos, desde que se creó. Y recurren a esa filosofía de manera abierta, de manera encubierta a lo largo de toda nuestra historia. Siempre ha sido así. O sea, no fingamos demencia. Yo me quería referir específicamente a esto. Miren, hay una lección que nos deja Sandino, que es de la fatalidad que a él le ocurre encierra una lección política. Es decir, él decide negociar la paz, firma la paz en el 33 y lo traicionan. Antes de que lo maten ya lo habían traicionado. Firmaron, pero la guardia empezó a matar a los sandinistas en todas las localidades donde estaban, en el norte de la Segovia y en Matagalpa y Jinotega. Empezaron a asesinar a los sandinistas, a quemarle sus ranchos, a quemarle su finca. No le cumplieron a Sandino. Vino 2 veces más, no le cumplieron, hasta que lo mataron. Te doy otro hecho, ese es un hecho, para después ir a la parte que te quiero argumentar. Segundo hecho. Esquipula 2, por iniciativa de Vinicio Cerezo, Nicaragua les acepta la cumbre centroamericana, se firma. Y luego Nicaragua, en una medida audaz, el presidente Ortega les dice, a ver, pues adelantemos las elecciones, voy a reformar la constitución, adelantemos las elecciones, pero desarmen a la contra. Dale pues, hacen el llamado, Estados Unidos dice que sí, que ya no le van a dar reales a los contras dicen que sí, va pues, que no sé cuánto, que sí, se van a desarmar, dale pues. No hubo tales. Se firmó Zapuá. No se desarmaron. Los gringos le siguieron dando reales, le siguieron dando armas. En público no. Sí, estamos contribuyendo a la paz, que no sé qué, que no sé cuánto. Por debajo de la mesa, reales y armas. Y la contra siguió matando. Estábamos en plena campaña electoral. Que empezó como en noviembre, no, como en octubre del 89. Y la contra asesinando. Destruyendo cooperativas, destruyendo puentes, destruyendo escuelas, asesinando. Y como había un armisticio y no sé cuánto, y que mirá, que la paz, no podemos ser ofensivos, aguantemos, vamos a las elecciones. Y aquí tenía metido un ejército contra.
Un ejército mercenario en gran parte del país. Centro, norte del país principalmente. Y no se desarmaron. Los gringos nunca cumplen. Es una lección. Ni los gringos ni sus peleles cumplen. Los que cumplimos somos nosotros. Siempre ha sido así. Nosotros les cumplimos a los que nos comprometemos y ellos no cumplen nada. Te la encubren, te la van paseando y no cumplen. Los gringos, cuando les dan un poquito, una concesión pequeña, te agarran y después te piden todo el cuerpo. Les das un dedo de la mano para saludarlo, de dedito, y te agarran, no al codo, te agarran hasta el hombro y después te agarraron todo el cuerpo. La agenda de los gringos no puede ser la agenda del país. No puede ser. Porque en el momento que nosotros adoptemos la agenda de los gringos, nos fregamos. Ellos tienen su agenda. Perfecto. Ellos tienen su agenda. Tienen sus representantes que se la defienden. Que la tengan. Nosotros tenemos la propia. Algunos puntos coincidimos con ellos. En otros no. Tenemos la propia y la tenemos que avanzar. Y no confiarnos nadita, pero sí nadita. Los gringos pueden prometer 1000 cosas y no la van a cumplir, porque su condición es la rendición, que te rindas. Y para ellos la rendición no es asunto de que, dale pues, vení pues gringo, vamos a hacer lo que vos digas. No. Para ellos la rendición es salir del poder, dejar de ser una alternativa de poder, que yo voy a entrar con todo. Ese es. Entonces, a los gringos vos no les podés conceder nada en términos estratégicos, cosas de importancia que a vos te convienen también, pues vamos de viaje. Pero hacerle una concesión estratégica a los gringos, eso es liquidarte. Es así de sencillo, en serio. Entonces, tenemos que aprender de las lecciones de la historia. La lección de Sandino. Sandino concedió, se iba a desarmar, entregó las armas, se desarmó, quedó recluido en un territorio expreso. Ya, supuestamente iba a gobernar ese territorio. No fue así. Y después lo mataron. En la contra, se firmó primero Esquipula 2, se adelantaron las elecciones, después se reformó la Constitución en el 88-89, se llegó a los acuerdos de Zapuá, se incorporó a la contra, parte de la contra, la policía. Ya se les olvidó eso. Sobre todo en los municipios donde era más fuerte la contrarrevolución, y se incorporaron a policías a la contra. Al ejército no, a la contra. A la policía. ¿Ya? Y no se desarmaron. No hubo tales. Menos que se desmovilizaran. Y Estados Unidos les siguió dando reales y les siguió dando armas y les siguió dando entrenamiento y les siguió dando avituallamiento. Y los campamentos de Honduras, que a nosotros habíamos quebrado en la operación de Zapuá, los volvieron a abrir. Y en Costa Rica seguía la fregadera también. No hubo tales. Entonces, a los gringos, vos no, primero no confiar nadita de nada en los gringos. Nadita, nada, nunca. No confíes nunca en los gringos, nunca. Te dan la palabra, eso no sirve para nada. Te firman un documento, no sirve para nada. ¿Querés prueba? Y no firmaron la Carta Constitutiva de Naciones Unidas. ¿Cuándo han cumplido las resoluciones sobre Palestina, por ejemplo? ¿Quieres otra prueba? ¿Acaso acataron el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre Nicaragua? ¿Lo acataron? Los condenó el máximo tribunal mundial, del cual ellos eran suscriptores. Ese máximo tribunal los condenó
no cumplieron y se salieron de la Haya, después volvieron a regresar porque había cosas que les interesaban y que las podían ganar. Pero ahorita, por ejemplo, la Corte Penal Internacional le acaban de quitar la visa y tomar otra represalia a algunos fiscales y jueces de la Corte Penal porque habían cometido la osadía de iniciar investigaciones sobre crímenes de guerra ejecutados por los soldados norteamericanos en Irak y en Afganistán. Firmar me harás cumplir jamás. Esos son los gringos. Nosotros no. Nosotros cumplimos lo que firmamos. O a los que nos comprometemos. Los gringos jamás de la vida. Los gringos hablan de derechos humanos y que la CIDH y que no sé cuánto. Y ellos no han firmado la Carta de Derechos Humanos de América. No la han firmado. No son suscriptores de ese pacto de derechos humanos. Y juzgan a los demás si violan o no violan. Y ellos no permiten que nadie lo juzgue a ellos. Ese es el extremo. Y la sede de la CIDH está en Washington. Y Washington nunca ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Nunca la firmó. Creo otro ejemplo. Se acaban de salir de 2 de los acuerdos para limitar las armas atómicas. Se acaban de salir. Les dio la gana para seguir desarrollando las armas. Rusia hizo otro tanto ya. Ahí estamos en la carrera armamentista ahora. Pero como eso... Mira ahorita Trump acaba de llegar a Londres. Hoy llegó a Londres. ¿Qué llegó haciendo? Llegó pegando un insulto al alcalde de Londres. Porque esa es la actitud de ellos. O sea, aquí viene el emperador y yo puedo hacer lo que me da la gana. Y vos, alcalde, no servís para nada, sos un perdedor, no servís así. Al alcalde de la ciudad donde él está llegando. Esa es la actitud. Se ha peleado con todo el mundo, pero es que el imperio siempre se ha peleado con todo el mundo. Lo que pasa es que lo hacen, depende del estilo del presidente. Unas veces es chabacano, grosero, como es ahora Trump. Y otras veces es todo delicado, así, diplomático. Pero cuando los intereses de ellos están de por medio, no les importa quién sea. No les interesa. Van con todo. Se llame Alemania, se llame Francia, se llame Gran Bretaña, se llame Canadá, se llame México, se llame Nicaragua, Venezuela, Cuba, China, Rusia, quien sea. Y nunca le crean la palabra a los gringos porque no te la van a cumplir nunca. Entonces, más de babosos seríamos los sandinistas si creemos que si hacemos, voy a inventar algo, si decretamos que a partir de mañana la capital va a ser León, a cambio de eso, los gringos van a quitar la NICAC. Mentira. No lo van a hacer. Porque lo único que para ellos es satisfactorio es la rendición del Frente Sandinista y del país. Esa es la única cosa que esto aceptan. Y para ellos rendición es abandonen el poder, váyanse a sus casas, no se vuelvan a meter en política. Yo voy a quitar el ejército, voy a quitar la policía, voy a hacer lo que me da la gana en ese país. Eso para ellos es el propósito final. Y felices serían así. Solo así. Entonces, a los gringos, como decía el Che, ¿no? Ni tantito así. Nunca. Ni te cumplen lo firmado, ni cumplen sus promesas. En nada. ¿Quieren otra prueba? 1990, elecciones. Ponen a la Violeta de candidata, la puso la Embajada de Estados Unidos. Y a las pruebas me remito, ahí están todos los testimonios de los propios que iban en la UNO, la Unión Nacional Opositora. La puso la Embajada Norteamericana después de una encuesta. Pusieron a la Violeta de candidata, vale. ¿Y qué prometieron? Si gana doña Violeta, viene la ayuda de Estados Unidos masiva. No se preocupen, se acaba la pobreza y la escasez en Nicaragua, porque viene la ayuda de los gringos. Prometieron, si mal no recuerdo, $2,000 millones a lo largo de los 6 años que iba a estar doña Violeta en el gobierno. Con costo, 300 millones en los 6 años, con costo. Prometieron 2,000 millones. Y por supuesto, los serviles, los chamorros, como siempre, chamorros y lacayos, ¿verdad? No, ¿cómo le vamos a cobrar a Estados Unidos eso que nos va, falló la Haya a favor de nosotros? No, qué barbaridad, eso es grosería. Si los norteamericanos son nuestros amigos, ¿cómo le vamos a cobrar? No, no cobremos.
Decisión de los chamorros y lacayo. Y entonces Nicaragua no le cobró a Estados Unidos lo que la Haya dijo que le teníamos que nosotros merecíamos por el minado de los puertos, la agresión de Estados Unidos a Nicaragua. 17.000 millones de la época, que ya ahorita serán como 35.000 millones fácilmente. Eso es lo que nos debe Estados Unidos. Que lo dice un fallo, un tribunal, no lo dice un gobierno tal, no, un tribunal reconocido por ellos y por todo el mundo. Entonces, prometieron la ayuda, no dieron un centavo. Más allá de lo que normalmente 300 millones en 6 años, ¿para ellos qué es? Es una gota de agua. ¿Cuánto le dieron a la contra en armas? Más de 2.000 millones de dólares. Eso le dieron a la contra. Para destruir Nicaragua. Para matar nicaragüenses. Y sin embargo, a la hora de la pacificación, no. Ya está, lo resolvimos. Que encárguense de liquidar a los sandinistas ahí. Busquen cómo acabarlo. Entonces ya contrataron al MRS. A ver, busquen cómo acabarlo. Hicieron la reforma a la Constitución para que hubiera segunda vuelta y evitar que el frente regresara, porque ese era el objetivo de ellos. Y todas las demás reformas que hizo el MRS con Toño Lacayo y con los socialcristianos. Ese fue el objetivo, el propósito era liquidar al frente sandinista como alternativa de poder. No le salió bien la jugada. No le salió bien. Y ahora quieren hacerlo de verdad. Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo? Destruir. Ya aquí nada de reforma, nada de destruir. Ahí vas a acabar con esos cabrones. Será decisión de ellos. Y vos ves todo lo que ellos dicen. Todos los peleles, los contratados por ellos. Mirá por dónde andan. Van a la dura. Y quieren que nosotros estemos a la suave. Así pues esperando que nos den el garrotazo. No confiemos nadita en los gringos, pero nada. Si te dicen blanco es porque es negro, y si te dicen negro es porque es blanco. Si te dicen que sí es que no, y si te dicen que no es que tal vez. Nada. Nosotros a pichar nuestros juegos de acuerdo a los intereses del país y del pueblo de Nicaragua. Si nos encontramos en el camino con ellos, magnífico, y si no, pues también. No queda de otra, porque se trata de preservar la identidad del país como tal y por supuesto la soberanía popular, las dos cosas. La única época en que Nicaragua ha ejercido realmente su independencia ha sido en dos periodos históricos, en el periodo de Zelaya y en el periodo, las dos fases del Frente Sandinista. Periodo de Zelaya, 1893 a 1909. La Revolución Popular Sandinista de 1979 a 1990 y los gobiernos del Frente Sandinista entre 2007 y ahora. Nada más. El resto de la historia de Nicaragua, neocolonia. Totalmente subordinada a los intereses de Estados Unidos. Identidad nacional, la que el Frente Sandinista ha construido. En resumen, pues, aprendamos de nuestra historia. Ahí tenemos dos ejemplos. Con Sandino y con la revolución. Con Sandino le firmó la paz, se desarmó, se abrazó con Somoza, se abrazó con Sacasa, lo mataron a él y liquidaron todo el movimiento sandinista, incluyendo las cooperativas. Con la contra se firmó la paz, se adelantaron las elecciones, se firmó Esquipulas II, los gringos se comprometieron al cielo y tierra, no se desarmaron, siguieron matando sandinistas. No le dieron un centavo a Nicaragua después que hicieron ganar a la Violeta. Ya sabes lo que pasó después, la liquidación del aparato estatal, la privatización de la salud y la educación. No seamos tontos. A los gringos, nadita de nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad desde aquí,
Nicaragua,